Ok, en esto de promedios móviles, como les digo, viene esto de promedios móviles más que nada es un método. Como les digo, esto trata de suavizar, de igual manera trata de suavizar los datos. ¿Qué es esto de suavizar? Pues más que nada es que los datos se parezcan o tengan una relación entre sí para poder predecir, ¿che? Un ajuste, por así decirlo, ¿che? Y pues bueno, aquí sí lo que va a retomar estos promedios móviles, o sea, lo que se basa en estos promedios móviles, es de agrupar los datos en una cantidad, dice L, que es un valor subjetivo. ¿Qué es un valor subjetivo? Pues es un valor que nosotros podemos darle pues como nosotros queramos, literal, ¿no? De hecho, aquí dice, los promedios móviles para un promedio determinado de longitud L consiste en una serie de promedios aritméticos en el tiempo, tales que cada uno se calcula a partir de una secuencia L de valores observados. Estos promedios se representan por el símbolo PM y lo L, ¿sí? Evidentemente, aquí tenemos más hacia abajo un ejemplo en el cual, pues bueno, nos habla dice, suponga que los siguientes datos representan los ingresos totales en millones de dólares constantes desde 1995, ¿sí? Ah, y dice, de una agencia donde se rentan automóviles en un intervalo de 11 años, bueno, hasta 1995 dice. Y bueno, dice en un intervalo de 1987 a 1996, a 1997, ¿sí? Son 11 datos. Evidentemente, estos, como les comento, son millones de dólares. 4.0, pues sería 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, sucesivamente, ¿sí? Y pues bueno, aquí nos expresa también este ejemplo, este ejercicio, de que pues son 11 datos y que la longitud de nuestros promedios móviles va a ser de 5 datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se realiza esto en papel, por así decirlo? Pues muy sencillo, aquí tenemos la solución, fíjense. Tenemos evidentemente en orden nuestros datos desde 1987 a 1997 y así sucesivamente vienen ordenados. Y pues bueno, vamos a tener o del dato 1 o desde el año 1 hasta el año 11, si lo quieren ver así. Digamos, para sacar el primer dato móvil o primer promedio móvil, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a tomar 5 datos y vamos a sacar el promedio de esos 5 datos. ¿Sí? ¿Cuáles primeros 5 datos? Pues estos 3, 4, 5 datos que aquí están se suman, saca un total entre 5 y ese sería nuestro promedio móvil. ¿Cuál sería nuestro segundo promedio móvil? Pues muy sencillo, vamos a tomar los siguientes 5 datos. ¿Sí? 5, 7, 6, 8, 9 y así sucesivamente. Vamos recorriéndonos de uno en uno. ¿Sí se veían? 7, 6, 8, 9, 5 para nuestro tercer dato o promedio móvil. Y nos vamos recorriendo otra vez otros 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente hasta pues tomar todos nuestros datos. ¿Sí? Así pues el último promedio móvil que vamos a sacar es el de 5, 2, 3.5, 5.5 y 6.5 de esos datos. Aquí está, ¿no? 5, 2, 3.5, 5.5 y 6.5. Estos son nuestros promedios móviles, ¿sí? 7, 7, 6, 5.5, 5 y 4.5. Evidentemente, de 11 datos que teníamos o que teníamos originales o que tenemos originales de nuestro problema, ahorita pues con nuestros datos, nuestros promedios móviles, tenemos 6 datos que se van a ser analizados, ¿sí? Este, pues bueno, aquí pues si se fijan, estos promedios se pueden centrar. ¿Qué es esto de que se pueden centrar? Pues lo vamos a tomar de manera central, o sea, me refiero, le vamos a añadir a ciertos años estos promedios móviles, ¿sí? Pues evidentemente los vamos a centrar, tal vez no para el año 1, ni para el año 2, ni para los últimos años, sino que estén en medio de esos datos, ¿no? Tomarlos como si fueran los datos pues de nuestros datos medios, ¿no? De esos años que están entre 1987 a 1997. Evidentemente, yo no sé, pero es que nomás son 6 datos nada más.
nomás esos 6 datos del medio, por así decirlo. ¿Sí? Y aquí nos dice, estos promedios móviles se centran en sus respectivos valores medios. El quinto, el sexto y el séptimo año de la serie de tiempo, se observa que al obtener promedios móviles de 5 años, no se pueden calcular los valores para los promedios 2 y los últimos 2 valores de la serie de tiempo. ¿Por qué? Porque pues evidentemente tan solo son 6 datos y pues los años son 11 años. Entonces pues no podemos asignarle a cada año un promedio móvil. ¿Sí? Y pues bueno, aquí pues ya podemos nosotros realizar nuestro gráfico con estos datos y ver cuál es el comportamiento de ese gráfico. ¿Sí? Ok, así lo podríamos hacer. Aquí ya podríamos nosotros graficar. ¿Sí? Le añadiríamos a un año, a cierta cantidad de años, les vuelvo a repetir, como dice aquí. Tal vez para los primeros 2 datos, pues no, ni para los últimos 2. ¿Sí? Y acá andan los últimos, bueno, los promedios para los 6 años del medio. ¿Sí? Dirán ustedes, bueno, ¿y el Minitab cómo se hace? Pues bueno, este promedio móviles, muy sencillo. Les repito, yo aquí tengo ya los datos. Este es el primer ejercicio de promedio móviles. Estos son los años y estos son los referente al ejemplo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Voy a copiar estos datos y lo vamos a llevar a Minitab para hacer nuestros promedios móviles y ver ese ejemplo. ¿Sí? Dejen que se abra Minitab y vamos viendo ese ejemplo. Ok, aquí tenemos ya nuestros datos. Son los mismos datos, los mismos 11 datos. Y lo que vamos a hacer es irnos a estadística, series de tiempo. Y en este caso, pues nos vamos a ir a promedio móvil. ¿Sí? Aquí a promedio móvil, estadística, serie de tiempo, promedio móvil. Abrimos promedio móvil y aquí pues ahora sí vamos a ponerle lo que sería dónde están nuestros datos, nuestra variable, que es en C4, ingresos de millones de dólares. Y la longitud es la que nosotros le vamos a dar a ese promedio móvil. ¿De cuánto fue nuestra longitud del promedio móvil? De 5. Y cada 5 datos vamos a decirle que centre nuestros promedios móviles para que los tome para cierta cantidad de años. Y pues bueno, aquí en tiempo, bueno, esto es de la gráfica que puede dar. El almacenamiento, que sí me almacene los promedios móviles. Check. Muy importante que me almacene los promedios móviles. ¿Qué fue lo que es lo que calculamos nosotros pues ahí viene en el folleto, lo que se calculó? ¿Sí? Entonces la voy a aceptar para que sí me los muestre. ¿Sí? Las gráficas, pues está, gráfica está muy bien. Sí, tal vez resumen, muy bien. Ahora pues no lo voy a cambiar a la gráfica, sino hasta que estemos, hasta que nos la arroje Minitab para no confundirlos. ¿Sí? Pero recuerden, en almacenamiento sí hay que ponerle promedios móviles. Y recuerden la longitud, aquí es donde nosotros podemos ir jugando. ¿A qué me refiero ir jugando? Le podemos poner 5, 3, 2, según sea los promedios que nosotros queramos determinar. Entonces la voy a aceptar y me va a arrojar nuestra gráfica y nuestros promedios móviles. Primero que nada me voy a ir a la tabla. Aquí tenemos los promedios móviles. Aquí dice que promedio móvil el primer promedio móvil que calculamos, le voy a poner promedio móvil de 5. Y si se fijan, estos datos 6, 7, 7, 6 y así sucesivamente son los datos que tenemos aquí. Fíjense, 7, 7, 6, 5.5 y así sucesivamente. Aquí dónde está. 6, 7, 7, 6, 5, 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Evidentemente, como dice ahí en el ejemplo, ¿no? Pues tan solo tenemos 3, 6, 7 datos que se calcularon debido a, pues a la longitud que nosotros estamos marcando, que es de 5, ¿sí? Entonces, pues evidentemente, pues para cierta cantidad de años, pues no están considerados, por así decirlo, ¿sí? Y para otros, si centramos nuestros datos, pues para otros sí, ¿sí? Pero bueno. Algo muy relevante que viene aquí en este gráfico, bueno, primero que nada, fíjense, lo podemos cambiar en ciertos datos. Aquí en lo que es en el eje X, podemos ponerle el tiempo y podemos ponerle ya sea en calendario o, bueno, el sello, que lo tome de los años y que me muestre aquí los años. Fíjense, aquí está, año. Esto, ingreso a millones de dólares, eso está bien.
gasto promedio. Aquí le podemos poner el título del gráfico. Pues bueno, así lo voy a dejar. Y ¿qué más podemos ver? Bueno, este lo va a hacer grande para revisar algo muy importante. Algo que nosotros, pues, en lo que es en papel no calculamos y que sí nos da Minitab y que es muy, 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 muy importante, es estos índices. Bueno, primero que nada, aquí nos especifica la cotación de nuestra gráfica, Minitab, lo que es el actual, estos son los millones de dólares actuales, graficados por año, y los ajustes, los datos ajustados. Si se fijan, fíjense, tiende a parecerse a lo que es la gráfica normalmente, ¿sí? Pero pues con cierto ajuste, ¿sí se fijan? Esa es la suavización, de que tienda todo lo que nos da en el transcurso de nuestros datos, esa variación, hacerla que se parezca cada vez más a cualquier dato que venga en la gráfica, ¿sí? Claro está, dicen ustedes, no, pues es que también hay para arriba y para abajo, ¿sí? No hay una tendencia tal cual marcada, sí, no hay una tendencia tal cual marcada, sí, eso es muy claro. Pero por eso pues, nosotros podemos ir poniendo promedios móviles con una longitud de 5, de 3, de 7, según lo que nosotros nos parezca que puede ser lo ideal, ¿sí? Pero bueno, si no se muestra aquí una tendencia tal cual, con ese promedio, esa longitud, ¿sí? ¿Qué podemos tomar, digamos, si estamos utilizando Minitab, estas medidas de exactitud, ¿sí? Estas medidas de exactitud, algo que nosotros nos tenemos que enfocar es en el MAPE. ¿Qué es el MAPE? Bueno, viene en inglés, pero lo que sería en español, bueno, en inglés es Mean Absolute Percent Error, que es el error porcentual absoluto medio, ¿sí? El MAPE, el error porcentual absoluto medio. ¿Qué es lo que nos indica este error porcentual absoluto medio? Pues más que nada es la desviación porcentual con respecto al dato real, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué tan alejado, por así decirlo, o variación presenta? O porcentaje de variación, más que nada, porcentaje de variación con respecto al dato real que corresponde, digamos, a ese dato que se está tomando, digamos, en 1990 o 1991, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto, mientras más bajo esté, menos variación va a haber, ¿sí? Y entonces es la que más cercano están los datos, por así decirlo, y me va a mostrar algo más exacto, ¿sí? Entonces, mientras el mape esté más bajo, ese va a ser ¿cómo se llama? Mi método ideal, ¿sí? O en este caso, mi promedio móvil. Si estamos viendo puro promedio móvil y estoy haciendo promedios con una longitud de 5, de 3, de 7, de 10, no sé, lo que sea, y me muestra uno de ellos un valor más bajo, ¿sí? Que todos, pues ese sería, en ese caso, el método ideal en el cual yo pueda predecir, ¿sí? También me muestra otros valores como el MAT, que es la desviación media absoluta, ¿sí? Más que nada nos va a ayudar para tener una idea de qué tan extendidos o dispersos, por así decirlo, están los valores pues bueno, están los valores referente a lo que es el dato que nosotros pues, se está suavizando, ¿sí? La desviación también nos muestra el MCD, lo que es la desviación cuadrática media, que mide la exactitud de los valores ajustados de la serie de tiempo, ¿sí? Que es como la variación, por así decirlo, del proceso, ¿sí? Pero, pues con que nosotros nos fijemos tan solo en este mape, que sea el menor si estamos haciendo varios análisis, ese sería el ideal. Si no podemos determinar con referente a la gráfica, podemos ver directamente el mape y determinar cuál es el adecuado. No sé si hay alguna pregunta o duda. Bueno. También lo que podemos hacer es pronosticar. Me regresé de nueva cuenta aquí a lo que es estadística, gráfica de serie de tiempo y a promedio móvil. Y pues bueno, podemos generar un pronóstico. Podemos pronosticar varios datos o tan solo uno, si quieren, vamos pronosticando uno, ¿no? Generar pronóstico del dato
pues eran 11 datos, pronósticos, bueno, de un dato, indicar desde dónde inicia, desde el dato 11, y pues nos lo va a mostrar más adelante. ¿Sí? O sea, el siguiente dato sería el de 1998. Bueno, aceptar, y pues aquí está. ¿Sí? Este es el dato que estamos prediciendo. ¿Sí? Sería el símbolo, el pronóstico sería de 4.5. ¿Sí? Para el dato 12. Aquí nos salió 12, ¿por qué? Porque pues, no hemos modificado ese valor en el gráfico. ¿Sí? Y pues ahí nos marca el índice superior y inferior de especificación con respecto a un 95% de confianza. ¿Sí? Y la predicción, que es pues bueno, que es de 4.5. ¿Sí? Y pues en nuestra libro o nuestra sesión de libro pues nos aparece tan solo esos datos, lo que nos aparece en el mape, que es el más destacable, ¿no? Dudas, comentarios referente a este ejemplo de promedio móvil. Como les comento, podemos nosotros ir variando lo que es la información de estos gráficos, y podemos cambiar lo que es nuestra longitud. Tal vez le podemos poner de 7 o de 3, por ejemplo una de 3. A ver cuál es la que... Tenemos aquí una variación de 3, y fíjense, con respecto a lo que habíamos analizado, nuestro mape, fíjense, este es de 40.19 y este es de 35.36. Con un promedio móvil de 3, se supone que se asemeja mucho más a lo que es cuando nosotros hicimos el promedio móvil de 5. Y si analizamos las dos gráficas, efectivamente, fíjense, esta gráfica sí tiene un cierto apego a lo que es ¿cómo se llama? El comportamiento normal de los datos o de los datos reales. Fíjense, este está mucho más separado de por así decirlo, de los picos de exceso que tiene ahí en 1992 y 1994, sin embargo, este sí respeta esta gráfica, ciertos movimientos, ciertas fluctuaciones que se presentaron en esos años. Si debiésemos de analizar, digamos, en estos dos casos, digamos, el promedio móvil de 5 y el promedio móvil de 3, lo que determinaríamos que el promedio móvil de 3 se asemeja más a esos datos y pudiésemos predecir pues más correctamente utilizando un promedio de 3. ¿Sí? Y si se fijan en nuestros datos, pues evidentemente tan solo el dato 1 y el dato 11 pues no tendrían algún promedio móvil, pero pues todo centralizado. Pues bien sabemos que ¿por qué no lo va a tener? Pues por el hecho de que ¿cómo se llama? De que pues pues no alcanza a registrarlo. Algo que tal vez se me pasó, espérenme. No, sí, está todo bien. Sí, está todo bien. No sé si tengan alguna duda o comentario. Y pues eso sería promedios móviles.